Buenas tardes, mi nombre es Lía Estefany Torres Blanco y hoy voy a presentar mi proyecto de investigación que está titulado como Participación de menores de edad en actividades ilícitas relacionadas con el tráfico ilegal de hidrocarburos en México y la actuación del sistema de justicia para adolescentes. Esta investigación se desarrolla desde una perspectiva criminológica, social y jurídica con el propósito de analizar algunos factores que pueden relacionarse con la participación de los menores en estos problemas. En la introducción y el problema, para comenzar, es importante mencionar que la participación de menores en actividades ilícitas es una problemática compleja, ya que puede estar relacionada con diferentes factores sociales y económicos. Entre estos factores se encuentra la pobreza y la falta de oportunidades educativas y laborales, el entorno familiar y social y la influencia del crimen organizado. En este proyecto me enfoco más que nada en la participación de los menores en las actividades en el tráfico ilegal de los hidrocarburos en México. A partir de esto surge la necesidad de analizar no solamente por qué algunos menores pueden llegar a involucrarse en este tipo de actividades, sino que también cómo actúa el sistema de justicia para adolescentes y si se garantiza la protección de sus derechos humanos y su reinserción social. El objetivo general de mi investigación es analizar la actuación del sistema de justicia para adolescentes en los casos relacionados. Para alcanzar este objetivo general planteé 5 objetivos particulares. El primero es identificar los factores sociales, económicos y familiares relacionados con la participación de menores. El segundo es analizar la influencia que puede tener el crimen organizado. El tercero es examinar el marco jurídico mexicano relacionado con el sistema de justicia para adolescentes. El cuarto es analizar la protección de los derechos humanos de los menores involucrados y finalmente examinar la importancia de la reinserción social como parte de la atención a los adolescentes en conflicto con la ley. La importancia de esta investigación radica en que la participación de menores en actividades ilícitas es una problemática que no afecta únicamente al adolescente, sino también a su familia y a la sociedad. Desde una perspectiva criminológica, considero importante que es estudiar a los factores que pueden generar condiciones de vulnerabilidad y favorecen la incorporación de algunos adolescentes a actividades delictivas. Además, desde una perspectiva jurídica, es necesario analizar la respuesta del sistema de justicia y la protección de los derechos humanos de los menores. Por esta razón, esta investigación busca contribuir a que sea una mejor comprensión del fenómeno y reflexionar sobre la importancia de fortalecer la estrategia de prevención, así como su reinserción social. En el marco teórico tenemos que para comprender el fenómeno estudiado, la investigación se apoya en diferentes conceptos y perspectivas teóricas. Entre los principales conceptos se encuentran los derechos humanos, el interés superior del menor, la justicia penal para adolescentes, el crimen organizado, los factores de riesgo social y la reinserción social. Estos conceptos permiten analizar la problemática desde una perspectiva integral, considerando tanto los factores que pueden influir en la participación de los menores como la respuesta que debe proporcionar el Estado. En particular, el principio de interés superior del menor es importante porque establece la necesidad de priorizar a la protección y el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes. En cuanto a la metodología, yo elegí lo que es el enfoque cualitativo porque busca comprender e interpretar un fenómeno social y jurídico, y el tipo de investigación es documental, ya que se basa en la revisión de diferentes fuentes como legislación, documentos oficiales, investigaciones académicas e informes institucionales. El alcance es descriptivo porque busca identificar los diferentes factores relacionados con la participación y así como analizar la situación que tienen en el sistema de justicia para los adolescentes. La recolección de información se propone utilizar el análisis documental mediante una ficha diseñada específicamente para esta investigación, que es la ficha de análisis documental, y la información será organizada y analizada mediante un análisis de contenido temático. En los sujetos y variables tenemos como sujeto a los menores de edad, que son el sujeto de estudio que vamos a utilizar en esta investigación. Y en cuanto a las variables, se considera como variable independiente la aplicación del sistema integral de justicia penal, y como variable dependiente se considera el respeto y la garantía de los derechos humanos de los menores involucrados.
La relación que se plantea es analizar cómo la actuación del sistema de justicia puede influir en la protección de los derechos de los adolescentes y en los procesos de reinserción social. En los principales hallazgos, en esta diapositiva presento los principales hallazgos obtenidos a partir de la revisión del análisis. En primer lugar, se identificaron diferentes factores sociales y económicos que pueden generar condiciones de vulnerabilidad, como lo es la pobreza, la desigualdad, la falta de oportunidades educativas, tanto como laborales. También se identificó la importancia del entorno familiar y social. Las condiciones en las que se desarrolla un adolescente pueden influir en sus decisiones y aumentan su vulnerabilidad frente a las actividades ilícitas. Otro aspecto importante es la influencia del crimen organizado. Este análisis permitió reconocer que los menores pueden encontrarse en situaciones de riesgo frente al reclutamiento o incorporación a actividades delictivas, especialmente cuando existen las condiciones de vulnerabilidad que ya habíamos mencionado. Finalmente, en la relación con la justicia para adolescentes se destaca la importancia de contar con un sistema especializado que garantice los derechos humanos y que promueva su reinserción social. En conclusión, uno de los principales hallazgos de esta investigación es que la participación de menores es un fenómeno multifactorial. Por lo tanto, considera que su atención requiere no solamente una respuesta jurídica, sino también una estrategia de prevención y protección. Como conclusión y propuesta en mi investigación, la investigación permitió comprender que la participación de menores en actividades ilícitas relacionadas con el tráfico ilegal de hidrocarburos es un fenómeno complejo que debe analizarse desde diferentes perspectivas. Los factores sociales, económicos, familiares y la influencia del crimen organizado que pueden tener condiciones de vulnerabilidad que deben de ser consideradas al momento de estudiar este fenómeno. Asimismo, considero fundamental que el sistema de justicia para adolescentes mantenga un enfoque especializado y garantice los derechos humanos de los menores. Y como propuesta, planteo fortalecer programas integrales de prevención y reinserción para el adolescente en situación de vulnerabilidad. Estos programas deberían incluir educación, capacitación laboral, acompañamiento familiar y seguimiento institucional. La finalidad sería ofrecer alternativas que permitan a los adolescentes desarrollarse en condiciones más favorables y que puedan llevarlos a involucrarse en actividades ilícitas. Considero que esta investigación permitió comprender que para atender la participación de menores en actividades ilícitas no es suficiente enfocarse únicamente en el delito cometido. También es necesario analizar las condiciones sociales y familiares que rodean al adolescente y fortalecer las estrategias de prevención y reinserción. El objetivo debe ser encontrar un equilibrio entre la responsabilidad por los actos cometidos y la protección de los derechos de los adolescentes, tomando en cuenta que se encuentran en una etapa de desarrollo. Muchas gracias. Y ahora ya pueden hacer sus preguntas. Yo, Marta, ¿qué implementarías para prevenir la delincuencia juvenil? Como lo planteo en el problema, son apoyos sociales donde se puedan apoyar los adolescentes, en donde se les dé educación y también se les ayude a encontrar trabajos o lugares en donde puedan hacer una labor social que les impida tener que involucrarse en estas actividades. Ok, gracias. Adelante. Hola, buenas noches. Mi nombre es Silvana y tengo una pregunta de acuerdo a la presentación, y es referente a nuestro sistema de justicia. Si cree que los castigos que van dirigidos hacia los infantes, hacia la parte de los jóvenes,
sea muy, muy leve para los delitos que se cometen, y que esto influya para que sigan cometiendo los delitos en cuanto salen de las instituciones. Bueno, por lo que vi en mi investigación comprendí que el sistema de justicia tiene una diferencia entre cómo manejan la parte con los adultos, tanto como con los adolescentes. Para los adolescentes puede ser muy leve porque comparan con las consecuencias que tienen determinados delitos. En este caso, a diferencia de un delito que cometería alguien como más adulto a alguien que sea como adolescente, eso es diferente. Pero esto es un debate, ya que algunas sanciones las pueden ver como más leves y otras más fuertes. Sin embargo, si las medidas que se aplican son realmente efectivas para responsabilizar al adolescente y prevenir la reincidencia, considero que deben de ser adecuadas y que son las adecuadas. Entonces, de acuerdo a tus variables, la parte de la justicia penal que tú mencionas podría agregarse como una variable en los castigos penitenciarios hacia los adolescentes. Sí, desde mi punto de vista, sí. Hola, me llamo Saúl González y mi pregunta es, de las variantes que nos expusiste, que mencionaste el narco como una, quizá la falta de oportunidades, un sistema de educación, ¿cuál crees que es el que tiene el peso más grande y cuál sería el primero a atacar para comenzar pues el tratar el tema? Desde mi punto de vista, siento que la que más peso tiene es la pobreza, porque desde la pobreza es donde empieza como todos los demás factores, porque comenté que era la familia, el integrarse también como su círculo social que tiene un adolescente o un menor. Entonces, cuando una persona está en situación de pobreza, empieza a tener su círculo social como de pues de querer hacer esta parte de las cosas ilícitas y que los obligan a juntarse con personas que tienen como esas mismas opiniones de poder salir adelante de una u otra forma, así como si la familia ya tiene un entorno de pobreza, entonces para poder salir adelante sienten que esa es la única manera en la que ellos van a poder salir adelante cometiendo los delitos. Así como también México es uno de los países con más pobreza, entonces siento que pues la pobreza sería la que tiene más peso y es la que primero se debería de erradicar. Gracias. Yo soy Roque y tengo una pregunta. Actualmente ¿hay como un apoyo político para la reinserción social? ¿O hay alguna organización que no es como que no venga de algún partido que apoye a esto? ¿O siempre es como que viene tomado del gobierno y del partido que está en régimen? Actualmente en México sí existen respaldos políticos e institucionales hacia la reinserción social, especialmente porque en México consideran que apoyar a un adolescente es mejor. Bueno, no que es mejor, sino que ayuda mucho a que ellos no sigan los pasos de la delincuencia. Y también existen políticos, pero siempre es que buscan atender las causas como de violencia y generar oportunidades para jóvenes, como por ejemplo ahorita el partido que está en México, que es Morena. Buscan generar oportunidades para los jóvenes y ellos crean tanto como sociedades para ayuda en lo que se ven actividades para los jóvenes, también hacen recreaciones y demás que los ayudan a poder salir adelante. Sin embargo,
También siento que la reinserción es como un objetivo que se ha venido trabajando desde hace muchos años para que puedan evadir como este tipo de delincuencias, pero sigue siendo como un debate entre todos los partidos. Entonces, ¿no hay una organización como que apoye eso o es como ya muy gubernamental? Sí, también hay organizaciones que ayudan a los menores. Existe una que es como la UNICEF de México, en la que promueven como los derechos y también incluyen como los temas de justicia, pero hablando políticamente, o sea, existen políticamente y también existen organizaciones que ayudan a este tipo de cosas. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Karen. Yo tengo una pregunta y es ¿cómo crees que influyen las redes sociales? Ya que es algo que es actualmente de lo que más los jóvenes utilizan. ¿Y cómo crees que influyen los medios digitales en los actos ilícitos entre adolescentes? Las redes sociales influyen de una manera como mínima, pero a la vez como una media, ya que en las redes sociales se puede ver cuando la gente empieza a comparar, cuando existe como también esa parte a veces de bullying que se genera en redes sociales, lo que hace que a veces el menor se sienta desplazado de un cierto grupo de amigos y conexiones sociales, por lo que los obliga a quererse integrar a otros o parecerse a algunas figuras que encuentran en internet, y al hacerlos empiezan a ir por otros caminos que no deberían. Por ejemplo, hubo una persona que era un menor de edad que cometía delitos. En este momento no tengo el dato del nombre de la persona, pero fue muy famoso el caso de esta persona que se hacía pasar como por delincuente y que hacía el narcotráfico, por lo que muchos menores de edad, al ver lo que era joven, querían ser como él, por lo que los cometía a llevar a hacer estos delitos. Gracias.